Hola amigos, espero que anden bien. Memorias de Fuego. Como siempre la fuente está en la descripción del video. Un saludo a los amigos del canal Gustavo Daniel Masanta, que se mejore, además saludar a Sergio Edfiel y a Doujim. Bueno, a lo nuestro. Memorias de Fuego. Les traigo una entrevista al veterano Esteban Vilguela Madrid, actual coronel del ejército argentino. Bueno, vamos a escucharlo. Era cadete, estaba estudiando de hecho en el aula, en el colegio militar en ese momento, y bueno, recibimos la noticia primero de la recuperación de las islas el 2 de abril, que fue una gran algarabía, una gran alegría para todos nosotros, y después, bueno, el deseo que veíamos tan lejano de poder participar de la gesta, ¿no? O sea, todos los que éramos cadetes nos arrepentíamos de no haber entrado un año antes al colegio militar para estar ya destinados en las unidades de infantería, ¿no? Y ahí lo destinan, cuando los reciben, ¿cuál es la unidad que le toca a usted? Y a mí me tocó el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes. Es una anécdota graciosa, pues yo ya me estaba yendo a mi casa, porque todos los días los habían egresado de apuro a los cadetes cuarto año como subtenientes, y todos los días leían una lista de los que iban a las unidades. Y claro, uno no figuraba. Ese día yo estaba llegando a la salida del colegio militar y justo desde la guardia preguntan si alguno tenía mi apellido, yo contesto que sí, y me dice que me vuelva, así que ahí mismo ya estaba oscureciendo, eran como las 8 de la noche, un 7 de abril, bueno, vuelvo, me hace vestir de combate de nuevo, una camioneta me lleva hasta la estación de tren, y de ahí me voy en tren con mi bolsón portaequipo y todo mi equipo de campaña en el tren a Mercedes. Que fue una linda anécdota porque toda la gente nos saludaba, nos aplaudía, éramos dos subtenientes, y nos aplaudía como soldados que íbamos a, por lo menos como soldados. ¿Cómo era eso? ¿Iban por cada estación, nos iban saludando? No, nosotros subimos al tren Sí. en la estación Moreno, y ahí la gente que estaba en el tren nos saludaba, nos aplaudía y cantaban la canción de Malvinas. Fue una linda anécdota, y inclusive me acuerdo que no habíamos comido nosotros desde el mediodía con el otro subteniente, que estábamos muertos de hambre, y pasaba eso. En esa época existían los vendedores de milanesas, ahora ya no los dejan recorrer más por la cuestión bromatológica. Sí. Y les compramos un sándwich gigantesco milanesa a cada uno, y no nos quiso cobrar el señor, que es un señor humilde, no nos quiso cobrar el sándwich como una donación a la patria, ¿no? Qué bárbaro. Y ahí llegan al Regimiento de Infantería 6, son incorporados, y a partir de ese momento quedas a cargo de tropa. Yo siempre digo a los oficiales más jóvenes, yo tuve la suerte de llegar a una unidad preparándose para ir a la guerra, que es todos los sonidos que son familiares para un soldado, el sonido de fusiles comprobándose, el ruido de metales embalándose, el ruido de las municiones llenando los cargadores, o los golpes de los cajones de munición apilándose uno arriba del otro, y gritos y órdenes, que es lo que es la confusión ordenada que tiene una unidad de infantería donde se prepara para ir a la guerra. Yo llegué en ese momento, así que la verdad es mucha bolilla no me dieron, salvo los saludos reglamentarios, y ahí me enviaron a una compañía, la compañía B del regimiento. Así que llegué y rápidamente me asignaron una sección, a la cual conocí al día siguiente a la mañana, a media mañana. Y a partir de ahí era uno más embalando municiones. Nosotros separábamos, para que no se humedezcan, en papeles de diario, paquetitos de 13 tiros de munición de 9 milímetros y paquetitos de 20 tiros de munición de FAL. Y los íbamos embalando y poniéndose en cajones, así me quedé toda mi primera noche en el regimiento. Y los soldados que te tocan a vos se podrían decir que eran como antiguos, tenían todos un año de colimba. Sí, o sea que eso, y ustedes lo hacían en el anuncio recién mientras yo escuchaba, siempre esa famosa historia de los soldados mal instruidos. Yo lo primero que conocí fue soldados perfectamente instruidos. Uno cuando es militar ve a un soldado cómo se para, cómo se mueve, claro, cómo agarra el armamento, y ya se da cuenta si es un soldado que ha estado en el terreno o no. El Regimiento 6, la 10ª brigada completa, que era la de La Plata, que comprendía el Regimiento 3 de La Tablada, el 7 que en ese momento estaba en La Plata ciudad, el 7 de Infantería y el 6 de Mercedes, habían hecho muchísimas maniobras el año anterior, junto con las unidades de artillería, de ingenieros y de comunicaciones. Habían salido mucho al terreno, inclusive habían hecho un ejercicio de casi 40 días muy, muy penoso en La Pampa, en la zona de General Hacha, y estaba muy, como decimos nosotros,
cancheros en lo que es la vida militar, no eran soldaditos que vos los arreás al primer grito, ¿no? Era gente que en nuestra jerga se dice era pesada, había que mandar a un soldado de esos. Claro. Porque aparte, como decís vos, eran soldados viejos, así que claro, llevaban ya 14 meses de servicio militar algunos. Claro, y es interesante, entonces podemos ir al Regimiento de Infantería 6, el de La Plata que era el Regimiento de Infantería 7, y el otro que me mencionó... El 3 de la tabla. El 3 de la tabla, claro. Los tres están muy bien equipados. Bueno, nosotros hemos hablado mucho ya del Regimiento también de Infantería 3 y generalmente eran todos soldados antiguos y muchos de ellos ofreciéndose voluntariamente para ir a combatir a Malvinas. Yo, una de las imágenes que tengo de la famosa imagen que inclusive algunos veteranos de guerra desmalvinizadores dicen que fueron obligados a la guerra, gracias a Dios son muy poquitos. A mí me pasó todo lo contrario de lo que estos mentirosos dicen. Yo llegué a un regimiento donde en principio iba a ir una sola compañía y los de las otras compañías se mataban y se peleaban para poder ir con esa compañía para completar la organización, porque obviamente como había dado muchos soldados de baja se iban incorporando a medida que volvían, pero había que completar la organización completa. Bueno, y cuando teníamos que salir, yo me acuerdo una imagen de mi jefe de regimiento bajando a un capitán de un camión que se había subido y no estaba en el rol de combate del regimiento, que era el odontólogo, y a varios soldados que en la guardia trataban de subirse para colarse, entre comillas, en la fracción que eran los que habían llegado más tarde y que no habían llegado a integrar en la organización y se tenían que quedar a cuidar el cuartel, porque alguien se tenía que quedar. Claro. Y te digo que escenas tremendas. Me acuerdo que, por ejemplo, el soldado Matsumoto, que hoy reside en Japón, de familia japonesa de Escobar, él estaba en la plana mayor y justamente como venía de una familia de gente que cuidaba jardines y tenía frutas y demás, el jefe le dice, bueno, Matsumoto, usted se queda acá en el regimiento y por favor que no se mueran los rosales, porque el regimiento tenía y todavía tiene unos rosales muy lindos. Y Matsumoto le dice, sí, no se preocupe, y en realidad se había arreglado con un compañero que no lo había dicho, pero su novia estaba embarazada y se quería casar de apuro y demás, se había arreglado con un compañero para cambiar el puesto, y la gran sorpresa se llevó el teniente coronel Perín cuando llega a Malvinas, se lo ve a Matsumoto con fusil y casco. Y esas anécdotas hay un montón. Claro. También está la anécdota del soldado Oris Berger, de Tigre. Oris Berger, el papá lo va a visitar el día anterior a que nos vayamos a Malvinas, y le dice que iba a hablar con alguien para ver si lo podían dejar, que tenía miedo que le pasara algo. Nosotros estábamos preparando el equipo ya para embarcar, así que no teníamos mucho tiempo. Oris Berger lo fue a ver a su papá a la guardia, y el papá dice, no, vos hacete el sonso, yo ahora voy a hablar para decir que te dejen, alguna cuestión vamos a inventar, y él le contesta al padre, pero papá, vos lo que me estás proponiendo, yo no lo puedo hacer, ¿cómo vas a decir una cosa? Yo soy argentino, ¿qué cara miro a mis compañeros después? No, vos estás equivocada. Bueno, y le dio un gran abrazo, estaba vestido de combate, a su papá, se fue corriendo a la compañía. El papá vio la espalda de su hijo vestido de uniforme de combate y, como él mismo cuenta hoy, se dio cuenta que su hijo era un hombre y se sintió orgulloso, por más que tenía temor, orgulloso que su hijo le haya dado esa respuesta. Y bueno, Oris Berger es uno de los heroicos muertos en combate en Monte Tamlan con una ametralladora, y los propios guardias escoceses, que son los que nos atacaron, cuentan la historia de ese apuntador que no paraba de tirar, ¿no? Y ahí, estamos hablando con el coronel Esteban Migrela Madrid, ex combatiente de Malvinas. Ahí, coronel, ustedes, son enviados a Malvinas. ¿Cómo fue el viaje y cuando llegaron allá, qué pasó? Yo había conocido formalmente a mi sección el día mismo de la partida. Así que mi primer inconveniente lo tuve cuando llegamos a Río Gallegos, que obviamente estaba el aeropuerto absolutamente a oscuras. Y cuando bajamos del avión que nos llevó de Palomar hasta Río Gallegos, nos mandaron a tomar separados mate cocido con un pan en diferentes cocinas de campaña que estaban desperdigadas en la pista, y en ese lugar pierdo a mi gente. Entonces, cuando ordenan embarcar, la empiezo a buscar. Finalmente me subo a un avión, pero era el avión siguiente al que se había subido mis soldados. Así que yo subí con el resto del regimiento y me reencontré con mis soldados en Malvinas. Pero lo insólito es que ninguno de nosotros sabía que llegábamos a Malvinas hasta que el propio piloto nos avisó. Por una cuestión de secreto nos habían dicho que íbamos. Nosotros creíamos que íbamos a la cordillera, en realidad, a reemplazar unidades de montaña. Y así que cuando el piloto lo anunció, gran algarabía en el avión, gritos, viva la patria, muchos llorando emocionados, abrazándose.
Y bueno, cuando llegamos nos recibió ese viento helado tan malvinero y tan lindo y tan familiar para nosotros, que es el viento que corre permanentemente ahí, así que fue una linda llegada, un lindo día. Ese día había sol, cosa extraña. Llegamos a primeras horas de la mañana, así que la verdad que fue una sentirnos parte de la historia, sentirnos que estamos escribiendo algo. Creo que cualquier soldado y cualquier argentino hubiera dado lo que tenía por estar ahí. De hecho, muchos civiles inclusive participaron en operaciones con las comunicaciones, interfiriendo en la flota británica, pilotos civiles, la marina mercante, muchísima gente participó de la gesta y tuvo la suerte de poder combatir de alguna manera, y otros del continente dando apoyo, ¿no? Y ahí el Regimiento de Infantería 6, ¿a dónde es destinado? El regimiento al principio estuvimos en las afueras de la ciudad, en un viejo búnker de la Segunda Guerra que está ahí en la bahía de Puerto Argentino. Se instaló puesto comando y nosotros armamos carpas. Ahí me vino muy bien porque empecé a conocer mejor a mis soldados y a mis suboficiales y a entablar relación. Como yo soy medio paisano, soy de la ciudad de Dolores, de la provincia de Buenos Aires, y la mayor parte de los soldados también eran paisanos de la provincia, de ciudades como Navarro, Lobos, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Areco, Giles, un montón de lugares que la idiosincrasia nuestra de los bonaerenses es muy parecida. Encajamos rápidamente, nos entablamos una buena relación, y sobre todo que al ser soldados tan bien instruidos no había necesidad ni de tanto control ni de andar enseñando o explicando las cosas. Cada uno sabía lo que tenía que hacer y lo hacía. Pero a los pocos días de haber llegado nos llegó una orden que la compañía nuestra se iba a transformar en la reserva helitransportada, o sea, para ser desplazada en helicópteros de la guarnición militar ahí de Puerto Argentino, y nos llevaron fuimos caminando en realidad, hasta un lugar llamado Modibrook, que es donde termina la bahía, donde estaba el viejo cuartel de los Royal Marines, en la base de los Montes Tumbledown y Wireless Ridge. Y ahí nos quedamos casi 20 días haciendo instrucción de embarque y desembarque en helicóptero, de tiro, haciendo prácticas, digamos, de combate, porque la misión de una reserva es ser desplazada a un lugar donde el enemigo está penetrando, donde hay enemigo que ha ocupado un lugar. Entonces, claro, necesitas mucho entrenamiento diferente al normal de una infantería. Bueno, ahí nos quedamos hasta que se produjo el desembarco en las Georgias, y nos trasladamos a un cerro llamado Dos Hermanas, son dos cerros muy parecidos, y ahí al principio fuimos los dueños del terreno, no había ninguna unidad en ese momento. Después llegó el Regimiento de Infantería 4, pero bastante tiempo después. Después también mandaron una sección de Regimiento 12, o una compañía de Regimiento 12, pero todo lo que era los montes que hoy son nombres conocidos como Kent, Challenger, Gold Ridge o Dos Hermanas, bueno, era el río Murrell, era como nuestro propio territorio, porque lo conocíamos perfectamente. Así que nos fuimos afianzando, instalamos patrullas, instalábamos emboscadas, todo ese tiempo hasta que llegó, el 1 de mayo, que cuando fue el bombardeo, y que ya supimos que los ingleses después desembarcaron tiempo más tarde en San Carlos y se iniciaba el movimiento. Reforzamos la seguridad, reforzamos las patrullas, tuvimos un par de emboscadas y un par de combates de encuentro con los soldados nuestros y los soldados británicos. Instalamos posiciones de bloqueo en el monte Kent y en el monte Wall y Challenger para dar la alerta, con unos equipos de comunicaciones muy buenos franceses, para dar la alerta, y nos turnábamos. En un trabajo desgastante porque era un pequeñísimo grupo en un cerro gigantesco que debía estar alerta durante 2 días para dar la alarma, y aparte que no lo vean y estar escondido. Así que eso fue desgastante y no fue, si bien nos fue comiendo un poco la parte física, cierto es que también nos dio mucha confianza en cuanto al conocimiento del terreno y al lugar donde íbamos a combatir más tarde. Así que así transcurrieron esos primeros días. Y el tema de la alimentación, ¿cómo lo iban cubriendo ustedes? ¿Cómo les llegaba? Y mira, es la guerra, o sea, claro, la mayor parte de los argentinos somos nietos o bisnietos o hijos de alguien que la vivió en la Segunda Guerra, o en la Primera, o en España, pero que la vivieron. En la guerra no la pasas bien en ningún sentido, pero nosotros comíamos en nuestro cerro una vez por día, una comida bastante suculenta que normalmente la metíamos o adentro de la parte exterior del casco, o en latas de dulce o demás.
y la íbamos a comer a las posiciones. Teníamos un encargado de compañía que había enterrado una cocina de campaña en la turba y la tenía muy bien enmascarada y había hecho un buen tiraje del humo, así que funcionó hasta los últimos días de la guerra o hasta que llegaron los combates. Así que en ese sentido tenemos problemas. Después teníamos raciones de combate que normalmente las guardábamos para momentos en que por el bombardeo, por el clima no pudiéramos comer, que eran bastante buenas. La verdad, las raciones de combate eran bastante buenas. Todos obviamente volvimos más flacos, yo volví 9 kilos más flaco. Sí, seguro. Pero te puedo asegurar que el hambre no es uno de mis recuerdos de la guerra. Claro. No, pero es importante que lo remarque, coronel. Mira, hubo unidades que por ahí les costó más, porque nosotros al estar en los cerros hacia afuera, ovejas no escaseaban y de noche todos los gatos son pardos, así que un grupo de ovejas tranquilamente podía ser confundido con una patrulla enemiga y inclusive a veces hasta las arreábamos a la zona donde íbamos a detectar el movimiento. Así que la carne no era un problema, nosotros les mandábamos inclusive carne a Puerto Argentino y con eso reforzábamos esa comida diaria, así que tampoco teníamos tanto problema en ese sentido, pero sí hubo unidades que la sufrieron más, y eso debo reconocerlo, que fue la gente que estaba en la Gran Malvinas, en la otra isla, porque primero no había tantas ovejas, y segundo, los abastecimientos les llegaban cuando se podía cruzar la bahía en helicóptero o en las lanchas de prefectura. Claro, ellos quedaron más aislados, digamos. Quedaron aislados, claro. Así que ellos, yo puedo decir que ellos estuvimos en una posición ventajosa con respecto a los que estaban en la otra isla. Claro. Así que en ese sentido, debo reconocer que hubo gente que pasó más hambre de la que pasé yo. Pero también, digamos, no creo que sea ese el mayor de los recuerdos de los que estuvieron ahí. No. Estamos hablando con el coronel Esteban Migrela Madrid, ex combatiente de Malvinas. Coronel, ¿cuándo llegan los combates a su posición? Y bueno, nosotros ya, el anuncio fue Darwin. Darwin no queda tan lejos, si bien hay que ir caminando en el helicóptero, no quedaba tan lejos de los cerros nuestros. Y esos 80 kilómetros que separaban eran, digamos, fáciles de cubrir en 2 o 3 días de marcha. Así que sabíamos que se venían los combates, pero cuando ellos atacan Darwin, ya en el sector nuestro empieza el movimiento de las patrullas de exploración, las tropas comando y fuerzas especiales de ellos que empezaban a actualizar la carta, porque vos siempre antes de atacar te tratás de saber dónde está el enemigo, dónde tienen sus piezas de artillería y demás. Así que ya habíamos empezado hacia fines de mayo las primeras escaramuzas. Ellos hicieron varias patrullas de exploración en el sector nuestro, así que nosotros ya los esperábamos, sabíamos que venían y simplemente nos preguntábamos, sobre todo a principios de junio, si esa sería la noche. Y bueno, cuando los veíamos durante el día, antes de instalarnos en las posiciones y esperar la noche, bueno, nos despedíamos diciéndonos, bueno, será hasta la noche, bueno, buena suerte, buen combate, rezábamos y cada uno se iba a esperar en su posición la llegada. Teníamos puestos escucha adelantados que eran de bastante sacrificio, porque en puesto escucha había siempre una pareja de combate que tenía un visor nocturno, pero no usaba la radio para no delatarse, que era la que, en caso de detectar un movimiento enemigo, uno de ellos se quedaba en la posición y el otro venía y avisaba para que alertemos a toda la línea de centinelas. Y bueno, y varias noches nos pasó desde que ellos detectaran patrullas y que ponernos en alerta, pero el ataque no llegó, hasta que el 11 de junio empezaron a bombardear muy fuertemente. Ya nos bombardearon hacía rato, pero ese día se bombardeó todo el día, prácticamente sin parar, y nos dimos cuenta que que soldado sabe que ese es el fuego de ablandamiento antes de lanzar un ataque. Así que ese día me acuerdo que nos juntamos en una cueva en las rocas, de a grupos de a 8, y rezábamos el rosario, y cada vez que nos despedíamos decíamos, bueno, buena suerte, esta noche sí nos toca. Y empezó primero el ataque al monte Longdon, que era donde estaba el Regimiento 7, estaba a unos 500 metros hacia el oeste donde estábamos nosotros, y bueno, fue realmente muy violento ese combate, tal vez fue el más violento de la guerra. Fue el asalto de los paracaidistas británicos. Nosotros desde esta posición llegamos a apoyar con las ametralladoras nomás, la del soldado Poltronieri y la del soldado Risberger, los dos apuntadores de ametralladora de mi sección, uno muerto en combate, como te había contado, y el otro, el máximo condecorado de la guerra, Oscar Poltronieri. Sí. Pero más de eso pudimos hacer, pero sí fuimos testigos, por más que éramos nosotros también bombardeados, fuimos testigos de ese asalto y vimos la defensa heroica que hubo en el sector de Monte Longdon, donde los paracaidistas británicos asaltaban y disparaban la artillería naval, la artillería terrestre, con cohetes, y no podían tomar la posición,
finalmente el cerro empieza a caer, queda una sección sola que nosotros la vimos perfectamente y lo conocíamos, que era el subteniente Baldini, que era una sección de la compañía B del regimiento, y esa sección quedó aislada, no se replegó y tenía una ametralladora, tiraba con una ametralladora y con otra ametralladora de la Infantería de Marina, que era una de 12,7 milímetros, que es antiaérea y un poco más potente y pesada que la MAG, que tira munición de FAL, y bueno, la verdad que fue sangriento y fue terrible, hasta que bueno, las bocas de fuego empezaron a disminuir, cada vez se respondía menos desde la posición, hasta que finalmente no contestó nadie y nos dimos cuenta que Baldini y sus soldados, como efectivamente ocurrió, habían muerto o habían sido tomados prisioneros. Así fue esa primera experiencia nuestra, así que viendo lo que había pasado enfrente ya sabíamos lo que nos esperaba a nosotros. Para sorpresa nuestra, si bien escuchábamos los gritos y los movimientos británicos, ellos no atacaron al Monte Dos Hermanas por nuestro sector, sino que atacaron por el sector donde estaba el Regimiento 4, en la otra hermana, y en la parte más alta de la hermana donde estábamos nosotros. Es decir, por atrás de ustedes. Por atrás y por nuestra izquierda, más que nada. Claro. Si nosotros estábamos mirando más hacia London, y ellos atacaron desde la dirección del Monte Kent. De hecho, venían desde el río Murrell, que era donde nosotros montábamos nuestras emboscadas. Así que fuimos testigos nuevamente, pero desde atrás. Se escuchaban los gritos de los británicos y los gritos de los argentinos. El combate del Monte Dos Hermanas no solo fue heroico en cuanto a la defensa de las posiciones, porque son cerros muy grandes, junto con el Monte Harriet, y defenderlos realmente uno se sentía absolutamente solo, así que debe ser muy valiente para quedarse ahí y enfrentar a un enemigo que era claramente superior, no solo en número, sino en el apoyo de fuego. Y ese combate aparte fue paradigmático porque ahí había 2 compañías de infantería. Cada compañía de infantería tiene 4 subtenientes que son los jefes de sección. En este caso había subtenientes y un par de tenientes, y cuando algunos desmalvinizadores hablan de que los soldados quedaron solos y sus jefes los abandonaron, ya te conté el testimonio del subteniente Baldini, que muere en el combate con sus soldados en Monte London, en ese sector, mientras otras 2 secciones contraatacaban, la del teniente Castañeda, la del teniente recibidor de ingenieros y la del teniente primero Galíndez Matienzo, y los 3 fueron replegados heridos de la zona, así que no habían abandonado. Y en Monte Dos Hermanas pasó lo mismo. Si yo te dije que había 2 compañías de infantería y cada compañía tiene 4 oficiales, son 8. Quedaron heridos el subteniente Pérez Grandi, el subteniente Mosquera, el subteniente Juárez, muere el teniente Martela. El tema es que de los 8 subtenientes solamente 2 salen con vida y sanos, que son el subteniente Llambillas Pravas y el subteniente Silva. Los 2 se van, en vez de irse a Puerto Argentino, cuando los ingleses lo sobrepasan, se van con los pocos soldados que le quedan al Monte Tamledon y refuerzan la posición de los infantes de Marina. Y bueno, Llambillas fue condecorado por su participación después en el Monte Sapper Hill y Tamledon, y Silva muere heroicamente en la batalla de Tamledon tratando de detener una penetración de los guardias escoceses. Así que ese es un testimonio clarísimo de cómo eran los jefes con sus soldados. También hay un testimonio muy lindo del combate de Dos Hermanas, de lo que es la camaradería y la lealtad entre soldados, que es la del cabo Baruso, que es un correntino que estaba herido gravemente, y además tenía un pedazo de hierro clavado en el brazo, y sin embargo, cuando se acercan los británicos, él estaba sin fuerzas. Como había un teniente que estaba herido y no lo quería dejar solo, se había quedado sin munición, lo único que atinó a sacar fue su cuchillo correntino, y cada vez que los ingleses se querían acercar para tomarlo prisionero, él los amenazaba con el cuchillo, hasta que finalmente comprendió que no querían matarlo y que siempre lo querían tomar prisionero y ayudar, y fue cuando Baruso se rinde, que lo que muestra también lo que es el espíritu del soldado, no solo de Baruso, el cabo, defendiendo a su jefe, que era un chico de 17 años, sino también el comportamiento del jefe de compañía británico, el capitán Whitehead, que es quien le ordena a sus soldados que no le disparen, que un acto de valentía así merecía ser reconocido, y él en persona es quien toma el fusil del cabo Baruso. Esas historias hay muchísimas, pero tanto en Darwin como en London, como en Dos Hermanas, que fueron los primeros combates de infantería durísimos, ¿no? Sí, la verdad que y es impresionante. Estamos hablando con el coronel Esteban Vigrela Madrid. Coronel, usted
tuvo a sus órdenes a uno de los patriotas más grandes, bueno, ya son en realidad todos ustedes que combatieron en Malvinas, pero uno que quizás se destaca un poco más y me gustaría que cuente un poco la historia del soldado Poltronieri. Sí, mira, Poltronieri, paisano de Mercedes, él, es el claro testimonio de lo que es el sentimiento del argentino por su tierra, que no importa de qué clase social sea, en qué escuela estudió, a dónde fue, sino que aprendió a querer a su patria por sus padres y por sus mayores. Él, típica familia paisana, como puede pasar con cualquier peón rural o cualquier trabajador que tienen ustedes en el mercado central, él aprendió a querer su tierra en la casa. Él hizo primer grado nomás, que no llegó a terminarlo, así que no sabía escribir, y después, como hermano mayor de 11 hermanos, salió desde muy chico, a los 9 años, a trabajar de criado. En esa época era muy común en los campos, en la materia de los peones, y él se levantaba temprano, prendía el fuego, cuidaba los chanchos, ensillaba los caballos, pero escuchaba también en las materas, antes que salgan al campo a trabajar los peones, o cuando volvían a la tarde, escuchaba historias, escuchaba a los que tocaban la guitarra y cantaban canciones folclóricas que hablaban de patria y de guerreros y de combatientes, y ahí aprendió él el espíritu de cualquier argentino de amar a su tierra y considerarla lo más importante. Pero a su vez, como era paisano, bien paisano, y aparte había ido a buscar fortuna cuando le salió la baja de la colimba, había ido a buscar fortuna a una fábrica de harina de pescado en Mar del Plata, que quedaba muy lejos. Ahí conoció el mar pocos días antes de ser convocado para Malvinas. Poltronieri llegó a las islas acostumbrado, él trabajaba con 30 grados bajo cero todos los días en el puerto, así que imagínate que el clima de Malvinas para él era la primavera, y eso fue muy bueno porque ella desde los primeros tiempos no solo era ducho en lo que era cazar ovejas y cuerearlas y carnearlas con un cuchillo sin filo, y cocinarlas y hacer un fuego en la turba mojada, yo también lo era en las patrullas, las actividades nocturnas, cuando ya empezó el invierno y había mucho frío y había que esperar en las posiciones, nos turnábamos como centinelas, porque él muchas veces se quedaba fuera de hora o iba de voluntario en las patrullas porque tenía un resto más que el resto de nosotros, ¿no? Así que así empezó su historia en Malvinas, y aparte era un tipo de muy buen carácter, muy divertido, de hacer chistes, así que era muy querido y era la mascota nuestra en la compañía, ¿no? Por sus acotaciones y sus detalles, pero aparte porque siempre que salía una patrulla, él se anotaba voluntario. Lo mismo que las posiciones de bloqueo, siempre mandábamos una ametralladora, y bueno, él se anotaba casi siempre voluntario en alguna de esas patrullas, y lo terminó demostrando cuando fue el combate de Dos Hermanas, cuando los ingleses finalmente sobrepasan al regimiento 4, donde también otra anécdota que me había olvidado contarte es la del doctor Staberling, que era un joven médico que estaba a cargo del puesto socorro del regimiento y había ido voluntario, que cuando ordenan repliegue, como él estaba con los heridos, él dice: replieguense que yo me quedo a cargo de la gente, toma un fusil y se queda en el puesto socorro para defender a sus heridos, y le pasa lo mismo que al cabo Baruso, cuando los ingleses ven el valor del joven médico con su casco con la cruz, defendiendo a sus heridos, hacen exactamente lo mismo, no lo matan, lo obligan a rendirse. El jefe británico lo felicita por la acción que había hecho, de cuidar a sus heridos, y dice que se quede tranquilo, que él ahora se encargaba. E inclusive termina el propio Staberling con el médico británico atendiendo a los heridos de ambos bandos. Pero bueno, los ingleses avanzan, cae herido el subteniente Pérez Grandi, que también es rescatado por un cabo y un soldado de su sección casi 6 horas después de estar gravemente herido. Lo vuelven a buscar y lo repliegan y lo llevan casi 8 kilómetros por la turba hasta que consiguen socorro, y atacan nuestra posición. Nosotros estamos en una altura más baja, nos ataca parte de la compañía Rayos X o X-Ray, como llaman ellos, de los infantes de marina británicos, los Royal Marines. Se entabla un combate bastante desventajoso por la diferencia de alturas y por el apoyo de fuego que tenían, y nuestro jefe ya había coordinado con el Batallón de Infantería de Marina 5, con el capitán Robacio, que era el jefe, que en caso de ser sobrepasados, nosotros nos replegábamos y protegíamos un flanco de los infantes de Marina, que era justamente el que daba en Tumbledon hacia Wireless Ridge, que es donde el último día atacan nuevamente los paracaidistas británicos. Pero bueno, en ese cerro tuvimos las primeras acciones heroicas de combate
cercano nuestras. Primero tuvimos un hecho bastante triste, que fue en medio del bombardeo británico. Nosotros estábamos en las posiciones, la artillería propia corta el fuego para frenar el ataque británico, y nosotros nos ocultábamos en las posiciones. Los británicos alargan los fuegos de artillería, así que éramos doblemente batidos, y en medio de eso, mientras a su vez contestábamos el fuego, se hicieron oír la ametralladora Oliver Herring, la ametralladora de Poltronier, y también otras ametralladoras más que teníamos en la compañía. Y en medio de ese bombardeo cae herido gravemente el soldado Guanes, el negrito Guanes, hijo de paraguayos, lo que muestra lo que es el espíritu del argentino y el amor que tenemos por nuestra tierra, hijo de madre y padre paraguayos. Cae herido gravemente por esa explosión. La misma explosión me levanta a mí en el aire y me arranca todo el correaje, y hiere a otro soldado, el soldado Tode, que le clava una esquirla, le atraviesa el borcís y le atraviesa de lado a lado el pie. Y en ese momento de atontamiento, el soldado Minuti me avisa que Guanes estaba herido. Nos acercamos, y se acerca también un soldado que hoy trabaja en el Partido de la Costa, el soldado Goñi, que era el paramédico de nuestra compañía, y aún bajo el fuego de las ametralladoras y de las explosiones de artillería británicas, Goñi, sin importarle y exponiendo su cuerpo, atiende las heridas tanto de Tode como del negrito Guanes, que finalmente fallece y es el primer muerto de nuestra compañía, también soldado de mi sección. Y entre medio de eso, Jaime te ordena que repleguemos a las posiciones que habíamos coordinado con el capitán Robacio. Se queda una sección reserva, que es lo que llama retaguardias de combate, para tratar de detener el avance enemigo y atraer los fuegos, y que los que nos replegáramos pudiéramos hacerlo. Y Poltronieri me pide quedarse voluntario en ese sector con el subteniente Franco, que era el jefe de las retaguardias, y así lo hace. Se queda y abre el fuego y consigue detener bastante tiempo, junto con otros soldados y algunos integrantes de la sección morteros, que ya combatían como infantería con fusil. Se quedan disparando mientras nosotros cruzamos el valle a través de un campo minado para llegar hasta las posiciones de los infantes de marina. Así que ese fue el primer episodio donde Poltro termina nuevamente de afirmar su... Yo siempre digo que un héroe o un soldado que cumplió con su deber no es aquel que hizo un acto extremadamente heroico, que esos son nuestros caídos en combate, sino aquel que día a día lo testimonió, por su espíritu, por su camaradería, por su sentido de patria y de ofensivo, de defender la posición y defender lo que es nuestro. Y eso abarca a veces hacer como hacía nuestro encargado de compañía, y sus soldados y el cabo que estaba con él, que bombardearan, lloviese, tronase o hubieran la alerta de patrullas británicas. Cocinaba todos los días en esa cueva donde no tenía mucha protección, para darnos de comer. Eso también es un acto heroico y es un acto de la guerra. Si no, uno cree que héroe es únicamente el que le vio la cara al enemigo. Ese es un error, ¿no? La verdad que a uno le llega mucho al corazón, lo conmueve todas las historias. No paró de nombrar a héroes, de nombrar actos de valentía, y el tiempo me corre y debo cerrar. Coronel, para cerrar, ¿qué es para usted un excombatiente de Malvinas que no paró de nombrar a héroes de Malvinas, a soldados, a chicos jóvenes? Cuando escucha a los grandes malvinizadores, que además están en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, que dicen, los pobres chicos de la guerra, que no combatieron por nada, que fueron por una locura, que fueron a pelear por un capricho, y nunca hablan de los héroes. ¿Qué le dice el coronel Vigrela Madrid, excombatiente de Malvinas? Mira, te lo dice más que el coronel, el soldado y el veterano. Los soldados no hacemos la guerra la deciden otros, y de esa misma manera que la deciden otros, no importa si en el momento era Galtieri o un presidente constitucional, los soldados somos los que cumplimos las órdenes, y somos los que pagamos el precio más caro en cualquier guerra, y eso es así. Pero de esa misma manera, así como los soldados no somos los padres de las victorias de las armas de la patria, tampoco somos los padres de la derrota. Y después de Malvinas, se nos hizo a nosotros, a los que habíamos combatido, a los jóvenes combatientes, se nos hizo los padres de la derrota. Hay un viejo dicho que dice que la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, y bueno, a nosotros nos hicieron padres de esa derrota. Nosotros somos, y lo seremos siempre, orgullosos padres de esa derrota. Y fuimos a pelear por nuestra nación, y lo hicimos de la mejor manera. Yo, mejor que nadie, puedo decir que no hubo ningún chico de la guerra. Yo me animo a discutir con quien quiera que diga eso, a refutarle, decirle que es una mentira.
La patria tuvo soldados valientes que pusieron, y yo los vi, el pecho al enemigo. El soldado Risberger, cuando nos estaban asaltando los británicos, 3 veces se levantó para cambiar el cañón de su ametralladora y continuar disparando. El soldado Becerra, el soldado Bordón, el soldado Echave, el soldado Valvidares, el soldado Luna, todos caídos en combate de mi sección en el monte Tumbledon, en la soledad absoluta del combate y en la noche y bajo las bengalas, esperaron y resistieron heroicamente a los británicos y murieron, pero también cayeron heridos varios más, como la Pantera Duarte, Herrera, Adorno, Pedoboy y varios más que no tendría toda la mañana para contarte, que son soldados que cayeron en su posición y otros fueron tomados prisioneros. Bueno amigos, hasta aquí la entrevista. Hasta pronto.